Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, damos la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, quien tiene una trayectoria de 32 años en el partido. El lunes último formulé críticas desde este espacio a la resolución adoptada por el Partido Socialista Ecuatoriano el fin de semana de sumarse al respaldo a la candidatura de la Revolución Ciudadana, y decía en mi comentario, voy a reiterar, que cómo es posible que el Partido Socialista, que fue perseguido por la Revolución Ciudadana a la que hoy respaldan, con hechos concretos, puntuales, inocultables, la fracción vinculada a la Revolución Ciudadana en el Partido Socialista, hace 15 años aproximadamente, se tomó el partido, fue reconocida por el CNE de entonces, estaba dirigido por Rafael Quintero y Silvia Salgado, que fue asambleísta. Posteriormente, el sector auténtico del partido retomó el control y expulsó de las filas tanto a Silvia Salgado cuanto a Rafael Quintero. Luego, en ese gobierno se persiguió a un prestigioso militante, el historiador Enrique Ayala Mora, y se pretendió tomar la Universidad Andina Simón Bolívar cuando se eligió al rector que reemplazó a Enrique Ayala. Luego se dividió al movimiento sindical. Recuerdan que se creó la famosa CUT, la Central Única de Trabajadores, cuyo máximo dirigente hoy es representante al Consejo Directivo del IES, que entró por la ventana con la acción de un juez de Quevedo, y persiguieron a dirigentes vinculados al Partido Socialista, como fue el presidente de CEOLS, ya fallecido Mesías Tatamuez. También persiguió ese gobierno de la Revolución Ciudadana nada menos que a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, que está cumpliendo 10 años de un trabajo, un aporte que hay en el país. A Germán Rodas lo persiguieron, lo enjuiciaron, le sentenciaron junto a dignos ecuatorianos, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez, la doctora Isabel Robalino Boll, y se enjuició. ¿Quién fue el que enjuició, que patrocinó el juicio? Nada menos que el corrupto excontralor Carlos Polis Payoni, hoy preso en la cárcel por lavado de activos, que recibiera sobornos en el Ecuador. Es decir, luego de esa lucha de este reconocido Partido Socialista Ecuatoriano, y vamos a recordar, tuvimos el gusto de conocer, de entrevistar cuando iniciábamos el periodismo, por ejemplo, a un digno representante, un prohombre, el doctor Juan Isaac Lobato. Antes fue el rector de la Universidad Central, Alfredo Pérez Guerrero, es decir, prohombres que han estado vinculados al Partido Socialista. ¿Qué pasó el fin de semana cuando resuelven, con todos estos hechos que he criticado, respaldar a la Revolución Ciudadana? Bienvenido al presidente del Partido Socialista, Gustavo Vallejo. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Sucedieron varias cosas, no solo en el Consejo del 8, sino en los últimos 15 años en este país. Sin hacer análisis anacrónicos, permítame poner algunos elementos de carácter histórico. Quien habla viene de militar toda su vida en el Partido Socialista y viene de estar junto a los nombres que usted ha mencionado. ¿Quién más que Gustavo Vallejo estuvo en el proceso de choque interno del Partido Socialista en el 2008, 9, 10, y fue expulsado en el 2011. Fue el único expulsado del Partido Socialista. Yo fui vicepresidente entre el 2008 y 2010. Viví el proceso de acercamiento desde el 2006 del expresidente Correa. Y no me avergüenzo decir, fui uno de los entusiastas miembros del partido que creían que el expresidente Correa podría darle un giro a la realidad de este país, y estuve en ese sector. Luego, a partir de la Asamblea Constituyente del Montecristi, y por un hecho que este país debe recordarlo y tenerlo presente, la muerte de la exministra de Defensa,
Guadalupe Larriba, presidenta del partido, comenzaron a haber diferencias. El sector sindical se distanció del partido, luego el sector campesino indígena con la FENOCIN. Es decir, podría ser toda la historia en un montón de tiempo, pero la primera idea fuerza es que vengo de un sector bastante crítico a la gestión del gobierno del expresidente Correa, y digamos que esas son las primeras cartas de presentación. Si se revisa la historia, ahora es fácil, uno googlea, tengo varias entrevistas públicas, incluso una televisada en Ecuavisa, con Jorge Ortiz, los periodistas de ese momento, que me preguntaban por qué mi posición crítica frente al gobierno de Rafael Correa, cuando comenzaba la pelea interna en el partido. Y yo debo decir que desde el 2002 identificamos 5 hechos que nos distanciaron del correísmo y que brevemente siguen distanciándonos de la plataforma central del correísmo, y que tiene que ver con la construcción de institucionalidad pública, concepción de democracia, libertad, que tiene que ver con su visión de modelo de desarrollo económico en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, derechos de las mujeres y derechos sexogenéricos. Un tema muy importante, que es la lucha contra la corrupción. Es decir, si hacemos una revisión de las posturas del partido en su momento, van a encontrar que son bastante coherentes. Por lo tanto, la primera aclaración que debo hacer es que existe coherencia en base al análisis que se hace de los elementos y de los actores de cada época. Claro. En ese ¿Cómo momento, es esto? Explíquenos, ¿cómo es esto claro, de la coherencia? Si les persiguen, si a usted le expulsaron desde el sector correísta, ¿hay coherencia de cara al país que ahora respalden a la candidata de la Revolución Ciudadana? Por supuesto que hay coherencia si hacemos un análisis del interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? ¿Acaso los ecuatorianos están preocupados que le hayan expulsado al Vallejo del partido, o que haya habido un proceso de persecución, que lo hubo, que efectivamente debo reconocer? Quien habla estuvo en la calle, no estuvo cruzado de brazos, estuvimos en las movilizaciones en contra del régimen. Voy a la explicación que critiqué la decisión del fin de semana. ¿Dónde está la coherencia? La coherencia es por un programa país, Miguel, amigos, amigas que nos escuchan. Ese gobierno, le voy a leer lo que usted le dice a Diario Expreso, por supuesto, página 3. En la página 3 dice, en esta línea, Gustavo Vallejo, presidente del partido, apunta que, comillas, organizaciones como la Revolución Ciudadana, que nació hace casi 2 décadas, han encontrado una forma de mantener el poder vía actos ilícitos. Teniendo actos ilícitos, ustedes se suman. ¿Eso es coherencia? Es coherencia con un programa nacional, Miguel. Es decir, si tenemos... O sea, ¿coherencia con quienes han hecho actos ilícitos? Con uno de varios elementos que la justicia los está juzgando, y yo no soy juez para determinar si son culpables o no. La justicia ha determinado casos de culpabilidad, otros procesos se continúan. No me meto en funciones que no me corresponden, pero si me ponen a elegir entre un gobierno, coherencia, pero por supuesto, la gente está más interesada en tener inversión social, en educación, en salud, que tener pagos de deuda externa. Eso es coherente, sí. Eso es coherente para el Partido Socialista. La gente está más preocupada en llegar a su casa y al día siguiente no saber qué va a hacer para solucionar el problema de la mesa, porque hay desempleo, subempleo, y porque el crimen organizado está que acecha la puerta. Es un problema que no puede arreglar a los que se han sumado a la Revolución Ciudadana. O sea, ¿eso es coherencia o sinuosidad en la posición? Pero es coherente, pues, Miguel. Los elementos cambian. Uno no es estático. El ser humano se mueve en función a las coyunturas. O sea, ¿ya dejaron de ser actos ilícitos lo que hicieron? Todo lo que ha sido ilícito tiene que ser condenado por la justicia. Nuestra posición con respecto al expresidente Rafael Correa es súper clara. Nuestra posición clara y pública. Revisen por favor las publicaciones del partido. Y ahora están respaldando a ellos. Y la posición con respecto al expresidente Glass, estamos respaldando porque creemos que es un programa menos nocivo para el Ecuador. El Partido Socialista sacó su candidato a la presidencia de la República, Pedro Granja. Logramos tener una identidad, una identificación. Le pregunto, ¿fue un candidato de alquiler? Pero evidentemente que no, porque cuando usted dice, Miguel, alquiler, la elección, a más de ser una ofensa contra una organización centenaria. Perdón, Miguel, si me pregunta, permítame responder y yo le escucho cuando usted se refiera o me quiera hacer una pregunta. Alquiler significa que me han dado un dinero. ¿Qué he recibido yo a cambio? He recibido que el Partido Socialista, en las debilidades económicas que tenga que colocar lo poco que tiene para esa campaña. Un candidato que ha sido coherente con las causas de los niños violentados sexualmente, que hace ollas populares. Es decir, hablar de un partido de alquiler, creo que lo único que abona, Miguel, es a lo que los sectores
ultras del correísmo y los sectores ultras del noveísmo pretenden instalar en este país una política de confrontación que lo que están haciendo, Miguel, y perdóneme que haga esta afirmación, usted incluido, es abonar para que luego cosechen tempestades. En un mes habrá un candidato o una candidata que gane la elección y tendrá que arrastrar con todo ese odio, con toda esa campaña de desinformación. ¿Cuál es la campaña? ¿El uno es más narco? No, el otro es más narco. ¿El uno roba más? No, el otro roba más. Esa no puede ser la campaña. Le pregunté si era candidato Pedro Granja. Pero no de alquiler, Miguel. Si no ha sido, le pregunté. Ajá. Usted dice que no es perfecto. No preguntó Miguel en su entrevista a 3 prestigiosos entendidos de la política el día lunes, no preguntó, hizo una afirmación. Ahora me está preguntando, por eso pidió el derecho a la réplica para decirle. Mi oficio es preguntar. Tanto es así que Pedro Granja termina de ser candidato, saca ese mínimo. No sacaron ustedes un solo asambleísta. Cachi, Miguel. Sí, uno. Sí, uno. En alianza. Sí. No representamos nada, Miguel. Ahora permítame que le haga las preguntas yo. Y no. Usted viene aquí a aclarar y se acabó, señor Vallejo. Estoy en réplica. Sí, Miguel. Usted viene en réplica. Le he dejado hablar, le he dejado desarrollar. Me ha dejado hablar, pero le escucho. Continúe, por favor, para que termine. Usted habla de coherencia. Si la coherencia es 2 más 2, 56, perfecto, siga con la coherencia. Las posiciones suyas, Miguel, lo que hacen es abonar el odio en este país. Yo vengo a hacer una convocatoria a que los candidatos finalistas se sienten y encuentren soluciones a los 3 grandes problemas de este país. Uno, el problema del crimen organizado. No hay posibilidad de encontrar una solución si las fuerzas que ahora son mayoritarias, es la primera vez en este país que tenemos una votación tan cerrada, cerca del 90% de los votos válidos se enfocan en 2 candidaturas. Si ese par de ciudadanos y la ciudadana no se ponen de acuerdo para enfrentar la lucha contra el crimen organizado, mejorar el aparato productivo y generar empleo y generar una institucionalidad pública, no va a haber posibilidad de que este país salga del sitio en donde está. Frente a esa realidad, creemos, y vuelvo a insistir, que es coherente que un partido socialista de izquierda no se fije en un candidato de derechas que le podría vender a la vuelta de la esquina al país, el presidente candidato, y que hay una propuesta progresista. ¿Es candidato de izquierda la candidata de la Revolución Ciudadana? Estimado Miguel, le voy a mandar un librito, usted es un buen lector. Tenemos definido desde el año 2012 qué es el correísmo y es progresismo, y tenemos las diferencias claras de lo que el socialismo, de lo que el socialismo significa. Sí, pero una cosa Miguel, es el libro y otra cosa es la realidad. Usted hace una afirmación que también obviamente tiene derecho a pensar. Usted está en un micrófono, tiene poder, pero explique entonces si es progresismo o no, si es izquierda o no. Yo le puedo hacer un alcance si usted me invita para hablar de ese tema. ¿Qué es el correísmo? ¿Qué es el socialismo? Tenemos las diferencias marcadas, y tanto es así, Miguel, permítame decirle que en los 20 puntos programáticos, porque además usted dice en su entrevista, ya que vamos por esa línea, hagamos las declaraciones completas, dice: el Partido Socialista no representa nada, porque lo afirma, cuando cada voto en segunda vuelta va a contar. ¿Cuál fue la diferencia, amigos, amigas que nos escuchan, en la primera vuelta? Fue menos de 20,000 votos. ¿Cuántos votos? Yo sé, ahí hay toda la discusión del endosable o no, y quiero, si me permite, hago una aclaración de los votos endosables o no. Vamos a concluir. 10, 15, 20,000 votos son importantes, y evidentemente en las izquierdas hay mayores probabilidades de endosar los votos porque hay algo que se llama organicidad, Miguel. ¿Y hay buena organización en el partido? El partido está férreamente unido y entienden algo que muchos ciudadanos, sí, por supuesto que está organizado. A ver, si no, no hubiéramos sacado, para Miguel. Que continúe. Claro. Si están bien organizados, ¿no les da vergüenza lo que usted en Diario Expreso dice? Comillas: se nos escapó un candidato en el Guayas que era 5º suplente, había estado preso por consumo de drogas. ¿Cómo lo escogieron si son organizados? En elecciones, para las elecciones generales, se escoge sobre los 400, casi 500 candidatos. ¿Se les escapó? Se nos escapó, como a todos los partidos. Me encanta que quiera ver el pelo en el gato o la hoja en el bosque, porque además yo mismo soy quien afirmo, Miguel. ¿Quién hace la afirmación de Le estoy poniendo de ese error? lo que usted por dice. Supuesto
supuesto, sí, yo mismo asumo Por eso la dice, es que usted como dice, somos organizados, ¿cómo se les escapa un Somos tan organizados que hemos logrado tener candidaturas propias a los 33 años del Partido Socialista, presenta candidatos en el 90% del territorio nacional, en los 3 distritos del exterior. Y por cierto, eso de que no representamos nada, tenemos 17 alcaldes, tenemos cerca de 70 concejales en el sector urbano, cerca de 120 en el sector rural y tenemos cerca de 400 vocales de juntas parroquiales de las elecciones seccionales usted últimas. Dice, estamos férreamente unidos. ¿Cuál fue el resultado para votar a favor de la candidata? Ya que me insiste en la pregunta que al principio le comenté, fue un resultado del 70% a favor del acuerdo programático que junta 20 puntos, que me encantaría, Miguel, ya más allá de este primer choque, podemos conversar, pero en términos generales... 70-30. 70-30. ¿Y quiénes? Usted estuvo entre el 70 y entre el 30. Obviamente, Germán yo asumo Rodas, mis responsabilidades. Víctor Granda Aguilar. Por supuesto, sí. Ahora usted también tiene la oportunidad de decir públicamente que hay unos que tienen más peso que otros. Eso quiere decir cuando dijo los prestantes, cuando usted dijo prestantes, los prestantes, claro, socialistas y ahora Juan Isaac Lobato, Alfredo están Pérez entregándole el partido. No, pero lo primero es importante que el partido al menos tenga la oportunidad de hacer la reflexión en público, Miguel. Claro. Yo le agradezco por haberme permitido eso. Pero, a ver, no hay ni contradicciones, es un peso analizando los programas de gobierno. Yo respeto mucho su criterio particular, no comparto con la idea de dividir a los votantes, no quiero regresar en mi caso muy personal, como el de miles o millones de ecuatorianos que está comenzando a pasar, que se sientan en la mesa con la familia y ya no hay cómo hablar de política. Tengamos cuidado, pero ahora ya hay otro actor. Eso generó la revolución ciudadana a la que ustedes respaldan hoy. Eso generó la revolución ciudadana, Miguel. Eso generó la revolución ciudadana y ahora genera a Daniel Noboa con el mismo discurso confrontador de miedo y hemos criticado al presidente con la misma participación de sectores del periodismo que lo que intentan es incendiar. Yo llamo a la calma. No, aquí es necesario aquí contribuimos, calmar. Buscamos los hechos y estoy señalando hechos como los que ocurriera, si usted, y si no, tendría que negar lo que se tomaron, no es de alquiler. Silvia Salgado, Rafael Quintero, niéguese a Enrique Ayala, no le persiguieron. Por supuesto que le persiguieron. A Mesías Tatamuez no le persiguieron, a Germán Rodas, y así, nada más. Pablo Serrano, nos dividieron las organizaciones, me expulsaron en la marcha del Yasuní, fui sometido a la fuerza al piso, golpearon a mis compañeros. Y ahora respalda a ellos. Estoy pensando más que en el partido y en el Gustavo Vallejo, en el país. Esa es la coherencia. Usted tiene legítimo derecho. Coherente con el país, con los pobres de este país. Si alguien quiere traer un análisis de hace 15 años y decir lo que pasó hace 15 años va a pasar como efecto reflejo en este momento, es un error de análisis, porque para eso hay que jugar con todos los elementos. Ningún escenario donde se mueve gente, seres humanos, va a ser el mismo. Y cierro diciendo que doy la oportunidad. Yo no le he pedido que firme nada a la candidata González de los 20 puntos. Los 20 puntos que el primero, Miguel, es el respeto a la prensa, al periodismo de investigación. Le voy a enviar. En eso está de acuerdo la señora. Ahora, si no, el Partido Socialista, el Consejo Nacional, en el que hubo un enorme debate, no me hubiera autorizado. Por los 20 puntos dan luz verde. La protección del medio ambiente, el respeto a los derechos sexogenéricos. Sabemos, un respetable partido socialista. Seguimos siendo, Miguel, un respetable partido que no es de alquiler por tercera vez. Lo que juzgamos son los hechos, no los inventos, no las conjeturas. Juzgamos los hechos de lo que se hizo con prestantes dirigentes, y repito, prestantes dirigentes del pasado, Juan Isaac Lobato, Alfredo Pérez Guerrero, los prestantes dirigentes Germán Rodas, Enrique Ayala Mora, Víctor Granda Aguilar, lo que se ha hecho. Y después de todo eso, incluso a usted, que lo persiguieron, ahora van con coherencia, como usted bien, y respeto esa interpretación. Coherencia con el país, Miguel. Coherencia con el país. El país necesita inversión social, necesita que se deje de priorizar el pago de la deuda externa. Inversión social con corrupción, como usted critica que hubo actos ilícitos a los que respaldan. Estimado Miguel, pero evidentemente la pregunta está de más. ¿Cómo voy a decir que quiera que se haga inversión social? Yo vengo también de la experiencia del sector público. No se puede desperdiciar la plata que es de los ecuatorianos. Cada centavo cuenta. El funcionario público que coge un centavo tiene que ser sancionado. Bien, muchas gracias. Respetamos el hecho de que formule críticas sustentadas con los hechos
con los hechos, no significa que no respete, más allá de las diferencias de criterio, la opinión del presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Habrá sí, ojalá me puedan invitar para hablar de temas del país. Ojalá. Bueno, ustedes juzgan, amables oyentes, libremente la opinión del presidente del Partido Socialista. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el asambleísta Javier Jurado para hablar sobre la compra de chalecos y cascos para Fuerzas Armadas. Esta es la revista de opinión de